podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Tim Cook, Elon Musk son estos nombres que han dominado parte de la conversación y también son los llamados nuevos señores del tecnofeudalismo, un nuevo sistema económico que se basa en que nosotros estamos produciendo los datos, creamos la información y el contenido y ellos lo utilizan y materializan en nuevos proyectos. Yo soy Erendira Reyes, soy editora de tecnología en Grupo Expansión y están conmigo Puri Lucena, editora de revista en Expansión. Hola, ¿qué tal? Y Gonzalo Soto, director editorial de Grupo Expansión. ¿Cómo están? Se siente padrísimo estar de este lado y no ahí donde estás sentado tú. Ya sé, me siento en cierta forma abrumada porque estoy con ustedes. La verdad, un poco deprimida después de esta primera introducción. O sea, ¿en qué nos hemos convertido? ¿En qué nos hemos convertido? Porque además, todavía en el feudalismo teníamos acceso a comida y a vivienda por nuestro trabajo, no a tierra, y aquí lo único que tenemos es dopamina de forma constante como recompensa. Es correcto, y la verdad es que es un sistema, suena un poco extraño y hasta anacrónico hablar de tecnofeudalismo, pero este término que cada vez se utiliza más y se ha acuñado de una forma, creo que bastante técnica, pues tiene que ver con esta manera en la cual los nombres que ya mencionabas, las plataformas tecnológicas han cooptado, también otra forma de decirles es que actúan como cárteles, y han cooptado sus espacios en cada una de las plataformas, tienen nuestros datos, tienen absolutamente toda la información necesaria para targetearnos o para focalizar anuncios a través de los algoritmos, contenido, para posicionar también mensajes de toda índole. Y a cambio no recibimos nada, ya lo decías tú, por lo menos en el feudalismo te daban casa y comida. En esta ocasión solamente nos están dando, como dices, en algunos casos dopamina, en otros casos validación social y muchísimas veces también mucha tristeza y ansiedad. Mucho trauma. Sí, me parece muy raro que estemos comparando esto del feudalismo como algo positivo, pero es verdad, al final esta plataforma nos conocen mejores que a nosotros mismos y ni siquiera nos sirven para tener como este conocimiento propio de decir, bueno, por lo menos me está dando algo para mí, ¿no? Y es una cosa muy interesante porque desde el 20 de enero de este año, con la llegada de Donald Trump al poder, las plataformas se consolidaron y alguien decía allá en Washington, estábamos en la cobertura y decía, todas estas personas, esta gente que estaba en primera fila, ya lo decías, Zuckerberg, Musk, Bezos, Pichai, aguas porque tienen tu vida entera, desde tus recetas de cocinas hasta el porno, hombre, todo lo que tienen, fetiches y saben tus gustos. Absolutamente todo lo que está sucediendo en tu vida personal, en tu vida laboral, en tus decisiones de compra. No hay nada que se les escape a ninguno de estos personajes. Y por mucho incluso que quieras salirte de esa burbuja, es muy complicado porque trabajas a través de una suite de alguna de estas empresas, ya sea Microsoft, ya sea Google, tienes algún dispositivo que esté alineado o con Android o con Apple y que obviamente tienen estos sistemas operativos. ¿Y por qué es importante el tema de que estén tan cerca del poder, en este caso con Donald Trump, e incluso como este cambio que vimos y de repente empezamos a verlos al lado de este ente poderoso? Uh-huh. Obviamente Elon Musk ya llevaba un tiempo cerca de la extrema derecha, pero en los otros casos no era tanto. Sí, bueno, al final es un poco lo que venís comentando tanto Gonzalo como tú, ¿no? Cuando estas empresas tienen toda la información de un gran porcentaje del mundo, pensemos un poco, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? O sea, en mi caso, la verdad, yo quisiera decir otra cosa, pero es tomar el móvil. Totalmente. Y revisar cierta aplicación de mensajería. O sea, es como y lo último que hago también antes de acostarme, imagino que yo no soy de esas personas que intentan desconectar, o sea, son dispositivos constantemente, ¿no? Correcto. Entonces, este poder que tienen y que hemos visto, como tú dices, evolucionar en tan pocos meses, uh-huh, viene precisamente de la mano de pueden dominar realmente, o sea, es que esto de dominar el mundo suena como muy anacrónico, pero este episodio es como entre la modernidad y el anacronismo, pero vemos como este cambio, ¿no? Decías un poco cómo ha cambiado esta situación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Mark Zuckerberg.
todos nos acordamos por los memes, aunque sea, o sea, si no por la información, por lo menos por los memes, de la comparecencia de Zuckerberg ante el Senado hablando de cómo estaba el tema de Meta, de Facebook, de cómo utilizaban los datos, de esta... De Cambridge Analytica. Exacto, y de su cara hierática ahí frente, ¿no? A quien cuestionaba. Y ante este temor precisamente de perder dominio ante la competencia que estaba llegando, la plataforma echó atrás medidas políticas que a veces no damos la importancia, pero que son súper importantes, como por ejemplo la vigilancia de contenido. Correcto. Sí. ¿Qué nos permite eso? Que no veamos cierto tipo de videos súper fuertes que además han costado, eso es una realidad, que han costado, estamos muy dramáticos hoy, pero son políticos, o sea, son políticas que evitan, o que es la falta de políticas pueden llevar incluso al suicidio de personas, porque imagínate estar constantemente viendo cierto tipo de contenidos. Hay varios reportajes sobre cómo se lleva a cabo, quién lleva a cabo esta revisión de contenidos muy interesantes. Y es bastante fuerte. ¿Qué estamos viendo? ¿A qué tenemos acceso? Que es una cosa, gravísima, porque no voy a minimizar en ningún caso las afectaciones que tiene a nivel personal, pero Facebook ha sido responsable de masacres por desinformación en Myanmar, por ejemplo. Hace algunos años un posteo completamente falso provocó una masacre en este país del sureste asiático, y la plataforma recientemente acaba de eliminar, con tal de complacer a la nueva administración de Trump, de echar para atrás, o sea, con tal de estar ahí bien posicionados con ellos, echó para atrás muchas de estas medidas que de por sí eran, creo yo, bastante endebles y poco para lo que el tamaño que es la compañía. Y pues ahora hay mucha menos vigilancia. Y de nuevo, Zuckerberg, que en el primer mandato de Trump fue crítico, entre comillas, ahora está pues prácticamente mano a mano con el resto de la administración, pero también con otros CEOs y con otros de estos tecnoligarcas o señores tecnofeudales que han dado giros impresionantes. Que incluso en algún punto fueron parte de la toma del Capitolio, o sea, fue uno de los casos donde incluso restringieron la cuenta de Donald Trump, las aplicaciones, y se decía que habían tenido esta postura crítica ante Trump, y pues ahora hasta han pedido disculpas. En el caso específico de Jeff Bezos, por ejemplo, también hubo una transición de tener incluso uno de los medios más críticos en su poder, haciendo pues en cierta forma balance en el gobierno de Donald Trump, a un Jeff Bezos exactamente al lado en la investidura, apoyando y aclamando incluso y desde la antes, ganancia. ¿no? Recordemos que, como decías, ¿no? El Washington Post generalmente desde hace muchísimos años viene publicando un editorial que hace, pues, es el endorsement, ¿no? El apoyo a qué candidato van a dar el apoyo, y esto llevaba tiempo incluso durante, o sea, no es algo que Jeff Bezos acaba de comprar el Washington Post y ha dicho, ¿no? Ahora como nuevo jefe. Eso se venía haciendo incluso antes con Jeff Bezos como dueño, y este año dijo, no, esto se va a terminar, no vamos a hacer este tipo de editoriales, y evidentemente no hacer ese tipo de editoriales supone un apoyo a Donald Trump cuando leemos entre líneas, ¿no? Creo que el caso de Bezos es el más grave, entre comillas, de estos giros de 180 grados que se han dado. Hay un libro fabuloso de Martin Baron Jr., quien era el editor en jefe del Washington Post durante el primer mandato de Trump, y él narra cómo en una cena a las que es invitado él, Jeff Bezos, con Donald Trump a la Casa Blanca, Trump le recrimina a Bezos lo que estaba publicando el Washington Post, y Bezos lo confronta y dice, compadre, es lo que es y así lo vamos a hacer. Y Martin Baron en su libro dice, era el tipo, o sea, en ese momento me sentí y nos dimos cuenta que estábamos en las manos del dueño correcto. Vamos a hacer fast forward 4 años y el cambio es totalmente radical, y es una situación completamente distinta, en donde ahora Bezos, como el segundo o tercer hombre más rico del mundo, depende cómo lo midas, le ha cerrado la puerta a cualquier tipo de disidencia dentro de sus plataformas. Y de nuevo, vivimos en un mundo en donde, a ver, pensamos en Bezos y pensamos en Amazon, en Kindle, pero AWS, también una de sus empresas, domina prácticamente el mercado 40,
casi 50% de la nube. Entonces, como decía... O sea, si quieres ver tu plataforma de streaming favorita, seguramente lo haces a través de los AWS, Sí, exactamente. Completamente. Y bueno, un poquito antes de que sigamos con la conversación, recuerden dejar aquí sus comentarios y les soltamos la pregunta sobre... ¿Creen que puedan tener todavía más poder estos tecno-oligarcas? ¿Recuerdan alguna de estas figuras? ¿La admiraban y ahora ya se les cayó ese ídolo? Déjenos sus comentarios y bueno, un poco de antesala también para decir, bueno, ¿por qué se están uniendo al poder? Al final estamos hablando ya de un Elon Musk, estamos hablando de un Tim Cook, estamos hablando de todos estos poderosos que tienen intereses y que al final del día, en el poco tiempo que llevamos con Trump al mando, ha habido cambios radicales y muchas de las decisiones incluso no han sido cuestionadas por ellos. Tema de tarifas y demás, bueno, de aranceles, no han sido cuestionadas al 100%, se han mantenido muy en silencio, pero ha habido consecuencias. Entonces, ¿cómo están viendo también este camino entre Donald Trump y los tecnólogos? A ver, al final creo que también hay intereses diferentes. Sí. Dentro de este grupo, a los que puedo ver perfectamente como señores feudales pidiendo su derecho de todo, evidentemente hay intereses diferentes y creo que no sería tampoco justo comparar a Mark Zuckerberg, por ejemplo, con Elon Musk, ¿no? Correcto. Pensaba un poco cuando decías esta parte de admirabas a alguien y se te cayó el ídolo. Creo que eso ha pasado para mucha gente con Elon Musk, ¿no? Creo que es una persona... No había ingeniero que no lo amara. En algún punto yo lo admiré, debo de admitir. Es una persona que siempre me ha generado mucho conflicto, pero Sí. a ver, es una realidad que... A ver, es una persona... Cuando pensamos... A mí me molesta muchísimo este término del hombre hecho a sí mismo, y ahora hablaremos también más adelante de este tema, porque realmente si lo pensamos... nadie nació en un garaje sin ayuda. Sí. Silicon Valley tiene mucho apoyo del gobierno estadounidense, Claro. y evidentemente aquí no podrían haberlo hecho solamente con el capitalismo solitos, no les ayudó a formar sus empresas, ¿no? Entonces, claro, pero evidentemente sí hay un cambio, creo que en lo que piensa mucha gente de Elon Musk, y eso se ha visto con el tema de Tesla, o sea, Sí. cómo le está yendo a la empresa y cómo está dando marcha atrás incluso en su presencia en el gobierno. Para mí, honestamente, sin ser yo una especialista en tecnología, como ejemplo eres tú, Ere, o sea, para mí sí hay un tema mucho de ego y de ambición en el caso de Elon Musk, que a lo mejor no Sí. veo, ¿no? En Mark Zuckerberg o en Pichai, O en Cook, Pichai. que lo que buscan es, este hombre, Donald Trump, nos puede hacer un daño terrible en nuestras empresas. Así es. Y tenemos que alinearnos. Y si eso significa quitar políticas de diversidad e inclusión, y si eso significa tener que recortar en ciertas cosas, lo vamos a hacer. Pero yo creo, a ver, tratando de contestar la pregunta que hacía Cere, yo creo que muchos de ellos deben estarse replanteando muchas de las decisiones o varias de las decisiones que han tomado de acercarse tanto a Donald Trump. Quien, a ver, van apenas un centenar de días en el poder, pero en ese tiempo Musk, por haberlo apoyado y sobre todo por las medidas que ha tomado con este departamento de eficiencia gubernamental, que ni eficiente ni tampoco ha tenido los resultados esperados, las acciones de Tesla han caído, ha tenido una repercusión en materia de marketing, de reputación, de marca bastante fuerte. En el caso de Zuckerberg, lo llamaron recientemente a una audiencia en el Congreso y todo parece indicar que en algún punto, o se acerca el momento en donde van a romper a la empresa, van a forzar a Facebook a dividir varios de sus negocios. Jeff Bezos, digo, ahí la lleva más o menos, pero por ejemplo, hablabas de los aranceles. Tim Cook, ok, revisen ustedes cualquier dispositivo de Apple y dice, diseñado en California, hecho en China. Y con aranceles de 145% era prácticamente imposible que los iPhone tuvieran o fueran asequibles para la población en Estados Unidos. Finalmente exentan de los aranceles esto, pero imagínate ser Tim Cook y de pronto decir, puta, ¿a dónde voy a fabricar esto? Y me están cerrando la puerta. Así es que cuates, Trump no tiene. Claro, pero esta cercanía, o sea, se veía venir, o sea, claro Sí. que tenían como claridad de acuerdo. ojo, que este hombre, digámoslo claramente, este loco al volante un poco, nos puede tronar la empresa, vamos a acercarnos. Oye, consiguieron su exención de aranceles, ¿no? O sea, realmente sí le está... Creo que sí hay una cosa muy importante en lo que tú dices, y es que en algún momento de esta administración se les va a revertir este apoyo, pero en el día de hoy
en este momento le está beneficiando, le está sirviendo, ¿no? Y creo que tiene que ver con la tecnología de la que se ha venido hablando muchísimo, que es inteligencia artificial. O sea, todas las empresas de tecnología están enfocadas en desarrollar nuevos productos enfocados en inteligencia artificial, y para eso necesitan infraestructura y apoyo. ¿Por qué? Por un actor más en esta ecuación, que es China. China ha demostrado tener una potencia de ingenieros, de manufactura, de empresas de tecnología que han crecido muchísimo y que, bueno, también han estado invirtiendo bastante el gobierno y las empresas en poder tener esta infraestructura. Entonces, hablemos del megaproyecto Stargate, porque fue inmediatamente al segundo día al día 2 del mandato de Donald Trump, se da a conocer este proyecto. Es una inversión que nunca se había visto, de $500 millones, que es una locura la cantidad de dinero para tener infraestructura para inteligencia artificial. Ahí yo creo que la apuesta es muy acertada por parte del gobierno estadounidense, porque no es un proyecto para los próximos 4 años, es un proyecto para los próximos 40, y tratar sí de dejar atrás a China, que ya lo decías tú, en el día 2 se anuncia esta cantidad espectacular. Para la semana 4 China sale y dice: nosotros tenemos un proyecto llamado DeepSeek que tiene el mismo rendimiento de lo que tiene, digamos, ChatGPT, con una fracción del costo. Sí, su startup estrella. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí el rol de China también es muy importante, y hay una cosa también relevante sobre lo que viene en el futuro, y es la mejor noticia que ha tenido, lo mejor que le ha podido suceder a China en mucho tiempo, digo, no en el corto plazo, pero sí viendo hacia el futuro, es Donald Trump. Ha forzado a China, con todos los aranceles, a hacer los cambios económicos que no había hecho en los últimos 15, 20 años, y es fortalecer el mercado interno, es seguir incrementando su apoyo a muchas de estas empresas, y es incrementar y crecer el dominio que hay en algunas industrias, llámese inteligencia artificial, vehículos eléctricos, manufactura de toda índole. Y que China, vaya, era un actor de un solo truco, o sea, que era la exportación. Ahora, fortalecer el mercado interno, hacer los ajustes y las reformas económicas, viene una competencia muy, muy, muy fuerte también ahí. Sí, el mundo está cambiando geopolíticamente. Totalmente. Y casi sin que nos hubiéramos dado un poco cuenta. Y al final pensamos, hablamos un poco de estos tecnooligarcas, ¿no? Y los comparamos con los antiguos oligarcas, ¿no? Con los que crearon el mundo que hoy conocemos, claro, y que se está desmoronando un poco. Los Vanderbilt, Rockefeller, que a tanto le gustaba a nuestro expresidente, sí, ¿no? JP Morgan. Es la gente un poco que creó el sistema económico que hasta hace muy poco, en el que hasta hace muy poco vivíamos, ¿no? Y ahora son estos nuevos oligarcas que nos están cambiando la fórmula, porque tengamos en cuenta, y hay algo que decía en la entrevista que hicimos hace unos meses con el CEO de Intel, bueno, con el ex CEO de Intel, con Pat Gelsinger, nos decía, ¿no? A ver, el mundo ha cambiado, ya no es una economía del petróleo, ahora es una economía de los semiconductores y de la inteligencia artificial. Y en ese sentido tiene toda la lógica del mundo que el gobierno de Estados Unidos esté apostando la batalla en esta guerra fría que teníamos. Ahora ya no es la batalla armamentística, aunque bueno, en Europa están ahora con esta parte también del realme, pero ya no es una batalla armamentística, es una batalla por la inteligencia artificial y por la tecnología. A mí una cosa que me preocupa, y yo no sé si ustedes estén de acuerdo, es que a diferencia de los Vanderbilt, a diferencia de los Rockefeller, de los JP Morgan, etcétera, el alcance que tienen estas plataformas es infinitamente mayor, y además creo que es un tema también de ingeniería social, en donde nos están cambiando no solamente la forma en la que compramos, no solamente la manera en la que nos conectamos, trabajamos. Es también un asunto tan profundo como la manera en la que nos enamoramos, la manera en la que sostenemos relaciones interpersonales, la manera en la cual tomamos decisiones de vida. Y sí, o sea, a ver, cuando uno piensa, hay datos que son escalofriantes en Estados Unidos, en donde en México no se ha medido de esa manera, pero recientemente un adolescente de 14 años tiene los mismos niveles de ansiedad que personas que estaban hospitalizadas en los años 50 por esa misma razón. O sea,
el cambio que estamos sufriendo es gigantesco. Y el cambio que vamos a sufrir, porque al final del día el desarrollo de inteligencia artificial, la dependencia que empezamos a tener hacia ciertas tecnologías, también está impactando en la forma en cómo comprendemos, cómo analizamos, cómo racionalizamos y obviamente cómo creamos y vamos a desarrollarnos como seres humanos. Entonces, todavía no vemos el impacto tangible que va a tener la inteligencia artificial en la forma en cómo vamos a evolucionar. Este cambio que no es en el futuro, que tenemos que abrazar desde ya. Y hablaba, hay una cosa, por no ser tan pesimistas, no irnos tan, pero hablaba recientemente con un especialista y un poco hablando de por cómo no tener miedo, ¿no?, al tema de inteligencia artificial. Y un poco su respuesta fue evidentemente aprender, formarnos. La inteligencia artificial no es le das una orden y te lo hace, tienes que aprender cómo dar esa orden, tienes que aprender para que precisamente, ¿no?, esto que decías, ¿no?, nos marca cómo pensamos, nos marca cómo racionalizamos y nos marca cómo ver el mundo también, para que eso también no perdamos el control. Correcto. Y la otra es volver a los orígenes, ¿no? A mí me gustó mucho esta charla porque me hablaba mucho de cómo la filosofía nos puede ayudar, de cómo las humanidades, de cómo al final todo lo que estamos viendo ahora, ya lo hemos visto con tecnologías anteriores, como cuando llegó la primera computadora. Creo que una cosa muy importante que decía Gonzalo es, claro, el alcance que había antes no es el alcance que hay ahora, ¿no? O sea, hoy sacas una tecnología y al día siguiente está en todo el mundo. Y antes no era así. Y la velocidad con la cual también nos moldea y nos... No sé si nos estamos adaptando al mismo ritmo, pero sí creo que tenemos como usuarios que transformar y limitar muchas de estas cosas. Curioso, las únicas dos industrias que se refieren a sus clientes como usuarios son las plataformas tecnológicas y el narcotráfico. Entonces, llama mucho la atención, ¿verdad? También por el tema modelo, y no estoy acusando absolutamente a nada de las plataformas, pero sí creo que nos habla de estos niveles de adicción, estos niveles de también interés que están generando. Mucha gente ya dejó de googlear, que insisto, Google que se volvió un verbo, y estar dependiendo prácticamente de la inteligencia artificial para resolver actividades en el día a día. Ay, nuestro agua. Es útil, sin duda. Claro. Es importante aprenderlo. También no hay discusión en esa parte. Pero de nuevo es de qué forma hacemos que esté al servicio de nosotros y no al revés. Sí, la siguiente también parte de este debate que va a meritar una conversación más profunda es también cómo garantizamos el acceso, ¿no? Sí. Porque si no, vamos a crear unas nuevas clases sociales, unos nuevos volviendo al feudalismo, unos nuevos estamentos, ¿no? Y eso va a provocar también problemas de desigualdad, de crecimiento económico. Totalmente. Y hay también un poco que analizar cómo vamos a solucionar ese problema que no va a tardar en llegar. Y bueno, lo que es una realidad es que estas potencias y otras van a apostar por la inteligencia artificial porque, bueno, tiene todo este valor el tema de nuestros datos y la manera en cómo se van a estar procesando y apostando por las infraestructuras. Pero bueno, gracias por llegar a este momento del podcast. Recuerden que todos los lunes sale Cuéntame de Economía. ¿Y quieren agregar algo más? Bueno, yo solamente espero que este podcast, si no certezas, porque creo que certezas en este momento es muy difícil de dar, vivimos en un momento de mucha incertidumbre, pero si no certeza, sí por lo menos esta parte, ¿no?, de semilla de reflexión, de analizar hacia dónde va este mundo en el que vivimos, pasar un poco también incluso, ¿no?, de esta conversación de barra de bar, de cuando hablamos un poco de es que mi teléfono me espía y es que hablé de este sofá y ya me salió 20 ofertas de sofá, justo lo que tú decías, ¿no? Cómo están monetizando otras personas nuestro capital, que son nuestros datos. El gran capital hoy son los datos. Entonces, bueno, esperamos que por lo menos sí haya servido para sembrar esta parte de reflexión y iniciar una conversación muy interesante con nuestros podescuchas. Pues muchas gracias. Véanos por YouTube y en cualquiera de los dispositivos creados por estos señores tecnofeudales. Como dices, no hay manera de escaparse. Es cosa de saber controlarlo también. Así es. Mil gracias. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.